Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Más accidentes siguen ocurriendo en Aruba. Son varias las fallas de tránsito. Un acuerdo para evaluar potencial de gas y petróleo en aguas en áreas marítimas de Aruba. No se llegó a ningún acuerdo con la Fiscalía por parte del hijo del presidente Gustavo Petro. Miedo reina entre los ciudadanos en el Ecuador por hechos de violencia. Éxito y Do It Center invitan a la comunidad de Aruba a la gran apertura de sus departamentos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas en la isla, en donde no solamente vemos cómo el cuerpo policial tiene que acudir a ayudar a las personas, pero también algunos hechos de violencia intrafamiliar. Recientemente en la avenida L.G. Smith Boulevard, justo donde se encuentra la parte del estacionamiento de Aruba Ports Authority, se registró un accidente en donde el conductor de un vehículo se cruzó delante de un motociclista e hizo que este hombre lamentablemente se accidentara y resultara herido. La policía de inmediato se presentó en el lugar y encontró a este motociclista que estaba manejando su Harley Davidson allí quejándose de fuertes dolores en el asfalto. Por ese motivo solicitaron la presencia de la ambulancia, quien llegó rápidamente al lugar para poder auxiliar al hombre. La policía de tráfico también fue notificada de este accidente y por eso llegó rápidamente al lugar. Los paramédicos le brindaron asistencia médica al motociclista y la policía de tráfico también tomó los datos de lo ocurrido. En otro hecho, también en una casa situada en la parte de Macuarima, recientemente surgió una pelea formal que se estaba saliendo de las manos entre una misma familia. Varias patrullas del área de Santa Cruz tuvieron que presentarse a la dirección de una casa y al momento en que la policía atendió con la familia, un hombre en esa vivienda estaba amenazándolos con un cuchillo, al parecer que supuestamente iba a acabar con sus vidas. Allí los agentes policiales estuvieron rodeando esta casa. Los agentes convencieron a la persona para que saliera de allí de la puerta de la casa para que se entregara y evitara una desgracia. Al momento en que allí, al parecer, se encontraban con la familia, había un menor en esa casa, un menor de edad, pero estratégicamente la policía logró sacar a las personas y al sospechoso que también tenía un arma blanca en su poder. Un rato después, la policía, a pesar de que estaba en una situación bastante fastidiosa y bastante peligrosa, porque el hombre empezó a correr en dirección a las autoridades con un arma blanca en su poder. Allí la policía, para evitar una desgracia, logró estratégicamente enviar a este sospechoso para el suelo y le colocó las esposas pidiendo inmediatamente el transporte policial. Después la policía volvió a la casa para de esta forma hablar con las personas. Cambiando de tema, en su reciente conferencia de prensa, el ministro Glenber Cruz anunció que se firmó un acuerdo, un MOU, entre Compañía Arubano de Petróleo conjuntamente con Armstrong International para así poder evaluar el potencial de petróleo y gas en áreas marítimas de Aruba. Averba 25 de septiembre, mi tata quiera así el siguiente anuncio. Después comia proponer na Conselho de Ministros sua aprovação para a Companhia Arubano e Petróleo e a Companhia Armstrong Oil and Gas através de seu subsidiário Armstrong International. 19 de setembro último, Companhia Arubano de Petróleo e Armstrong International afirma MOU para começar a explorar a possibilidade para nós reanudar perspectiva para explorar hidrocarburo, gas e petróleo em água territorial de Aruba. A companhia com a qual Companhia Arubano e Petróleo afirma acordo com nós está Armstrong. Armstrong está uma companhia privada que está explorar, aceita na especialização, explorar petróleo e gás, fundada em 1985,
su base está en Denver, Colorado. Nanga trabaja con diferentes socios, entre otros Exxon, Chevron, Repsol, Eni, Anadarko y Santos, entre otros. Mirando la especialización, junto con diferentes socios responsables, Nang está responsable para descubrir, hace un descubrimiento de más importante de última década en América, ahora con Nang descubrir el campo situado en Alaska, que se llama el campo Picafield, de más de 2.5 billones de barriles de reserva de petróleo. Armstrong, su team consiste de profesionales, geólogos, diferentes expertos, que tienen experiencia en países alrededor de Aruba. Está conocido para exploración de terreno nuevo, frontier areas. Y Armstrong Oil and Gas crea el subsidiario Armstrong International para aplicar su experticio mundialmente. Y ahora Aruba también un primer proyecto, no es un primer proyecto de nuestra región como Armstrong International. Me quiero poner un rato en perspectiva reserva que descubrí en Alaska, en Picafield. Esta refleja esfuerzo que hay en exploración con especialización. Claro, a toma hopi tiempo, hopi año, pero obviamente Nang está responsable para el descubrimiento aquí en Alaska. Señores, y continúa la campaña nacional Limpi Limpi. En esta oportunidad, el próximo 7 de octubre será para todos los habitantes del Distrito de Norte. Allí podrán darse cita en el Franz Figueroa, trayendo todos sus desperdicios. Una vez más llega la campaña nacional conocido como Limpi Limpi, Barri en Barrio, allí donde hay diferentes instancias envueltas en esta oportunidad. La próxima cita será el sábado 7 de octubre para todos los habitantes del Distrito de Norte. Allí se darán cita en el Franz Figueroa. Por ese motivo, bajo esta campaña conocida como Limpi Limpi, la comunidad podrá separar y traer sus desperdicios durante esta campaña. Los tipos de desperdicios que serán aceptados, por ejemplo, desperdicios como metal, entre ellos se habla de nevera, de pronto estufa, aire acondicionado y tubos de metal. No recibirán vehículos viejos. También algo que se conoce como green waste es, por ejemplo, hierbas, matas, pero no van a recibir palets. Lo que se conoce como bulk mix waste es, por ejemplo, sofás, algunas cajas, también matraz, lo que se conoce como colchón y demás. E-waste, por ejemplo, computadores, cámaras, impresoras y demás, o también materiales de construcción, entre ellos cemento, pavers, concreto, arena y demás. Así que para todas las personas que están interesadas también podrán llevar sus desperdicios y de esta forma a la parte de Franz Figueroa en el Distrito Norte el próximo 7 de octubre. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente con el no acuerdo entre el hijo del presidente Gustavo Petro y la Fiscalía. Sabemos que ellos hace varias semanas habían llegado a un acuerdo de cooperación. Sin embargo, esto no se llevó a cabo y ahora tendrá que enfrentar el juicio. Esta promesa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro el pasado 1 de agosto no se cumplió. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que tras 56 días de espera, Nicolás Petro no entregó la matriz de colaboración con los nombres y supuestos actos de corrupción de los cuales decía tener conocimiento y que estarían vinculados al presunto ingreso irregular de dinero en la campaña Petro Presidente. Por esto, el ente investigador lo llamó a juicio señalado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Para expertos juristas como Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Nicolás Petro podría enfrentar este juicio en libertad. Pues él continúa en libertad. Obviamente los jueces que conozcan del juicio pueden tomar decisión diferente. Lo más seguro es que no se haga algo distinto, sino hasta que se conozca la sentencia en dicho proceso. Por el contrario, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago señala que la Fiscalía aún tiene opciones de solicitar una medida de aseguramiento. Aún cuando ya se está en etapa de juicio, es posible que la Fiscalía acuda ante un juez de control de garantías a solicitar una medida de aseguramiento que antes no fue dictada. Por su parte, Nicolás Petro reaccionó en su cuenta de X asegurando que fue presionado. Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. La negociación que por ahora se mantiene en firme es la de su exesposa Day Vázquez, colaboración que está a la espera de ser avalada por un juez. Sigue reinando la violencia en diferentes ciudades en el Ecuador. En esta oportunidad, allí los habitantes están viviendo con zozobra. En las últimas horas, 5 personas fueron heridas y al parecer 2 de ellas se encuentran en estado grave después de hechos de violencia que se registraron. Este es uno de los callejones de la Ciudadela Primavera 2 del Cantón Durán en Guayas y son pocas las personas que se atreven a salir de sus casas. La noche de este domingo ocurrió un ataque al pie de esta vivienda, la cual está con candado. Tras la ráfaga de tiros quedó la dramática escena. 7 ciudadanos tendidos, 5 de ellos murieron. Entre los fallecidos están 2 hermanos de 29 y 33 años, mientras que su madre, de 66, permanece hospitalizada. Una vecina conocía a la familia y está consternada. Dice que mientras los adultos eran asesinados afuera, dentro de la casa los niños gritaban desconsoladamente. El profesor y la señora que murió. De la señora quedan 2 hijos chiquitos. El docente trabajaba en un colegio y por las tardes practicaba deportes con un grupo de alumnos. Ninguno de los atacados tiene antecedentes penales. Tras cámaras, la policía indicó que todos son víctimas colaterales, pues los delincuentes estaban buscando a un integrante de una banda que logró huir en el momento de la balacera. El impacto económico que deja estos ataques son inmediatos. La mayoría de locales en esa cuadra estuvieron cerrados durante la mañana. El temor hace que los dueños no quieran abrir. Sabemos que en los Estados Unidos hay diferentes programas que no solamente ayudan a los migrantes, pero también hay muchos de ellos que desafortunadamente por culpa de la búsqueda de ese sueño americano están siendo separados. Pues hay un programa en los Estados Unidos que busca esta reunificación familiar y a través de un proyecto y una plataforma buscan reunir a las familias. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar, notificó la búsqueda de familias que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México entre 2017 y 2021, incluyendo salvadoreñas. Durante este periodo fueron separados un total de 286 niños salvadoreños, de los cuales el Programa para el Reencuentro Familiar ha logrado reunificar 37 familias y busca unir a otros 38 niños cuyas familias aún no han sido localizadas. Hay también como 20 familias que ya les hemos explicado el proceso, los encontramos, sí, los hemos contactado, pero no han tomado acción por ahí porque tienen miedo, por ahí están esperando más informes. Pero nos quedan 38 que estamos buscando. De acuerdo a la directora ejecutiva del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar, el programa implementa diferentes estrategias y servicios de apoyo para llevar a cabo los reencuentros familiares. Por ejemplo, otorga permisos humanitarios de 3 años, autorización de trabajo, servicios de salud del comportamiento, entre otros. No queremos que los padres tengan que irse y separarse de un niño para ir a encontrar el otro. Pueden ir juntos y ahí pueden estar por 3 años con permiso y con permiso de trabajo también. A los 3 años se puede renovar. Para registrarse al programa, debe ingresar su solicitud en línea por medio del sitio web www.juntos.gov/es. Luego debe compartir el nombre completo,
fecha de nacimiento, país de ciudadanía, país de residencia actual e información de contacto de cada padre e hijos separados en la frontera entre Estados Unidos y México. Después de enviar su registro, el grupo operativo confirmará si califica para presentar una solicitud de permanencia temporal. Entre tanto, y hablando de este tema, activistas que se encuentran en diferentes desiertos que están muy cerca a los pasos fronterizos están buscando no solamente a personas que de pronto son abandonadas por estos mal llamados coyotes. En su reciente búsqueda allí encontraron algunas de las pertenencias. Ahorita estamos haciendo una búsqueda de un migrante. Oscar Andrade y su grupo Capellanes del Desierto se internaron en esta enorme zona desértica con la meta de encontrar el cuerpo de un inmigrante del sur de México al que un coyote abandonó en abril pasado. Aquí me encontré un tambo de agua. Y siguiendo la evidencia que van dejando los inmigrantes, después de varias horas de caminar, el destino quiso que se encontraran con una osamenta humana, ropa y algunos objetos personales. El coyote nos dio la información de que ellos lo venían cargando con unos palos. Y la hija del inmigrante reaccionó al ver una prenda de ropa a través de una videollamada. A verla. ¡Ay, sí es! ¿Sí es? Minutos después, encontraron una billetera que junto a dinero e imágenes religiosas contenía una identificación del inmigrante, cuyo nombre nos reservamos a petición de la familia. Ahí está la credencial, mija. Un dolor que la esposa del inmigrante también expresó a través de una videollamada y pidió ocultar su identidad. Se acabó mi vida y pues ahora sí tengo que echarle ganas con mis hijos. Aunque todo parece indicar que estos restos pertenecen al inmigrante que el grupo Capellanes del Desierto intentaba buscar, será el médico forense el que confirme su identidad. Algo así les recogieron la osamenta. Los Capellanes del Desierto colocaron una cruz improvisada e hicieron una oración. Por su parte, desde el sur de México, la hija del inmigrante mandó un contundente mensaje. No dejen que el desierto acabe con su vida, ni con la de sus familiares. Y nos vamos hasta Paraguay porque allí nuestros colegas de Telefuturo hicieron un recorrido bastante asombroso, pero también que podría ser horroroso, a un centro psiquiátrico el cual se encuentra en pésimas condiciones. El hospital psiquiátrico abrió sus puertas y pudimos ir más allá del área de urgencias o de consultas ambulatorias que siempre está en la parte frontal de la institución. Fuimos más al fondo. El predio es bastante grande y a pesar que hay zonas muy confortables donde se encuentran los pacientes que están en rehabilitación y con posibilidad de recuperar el alta, nos adentramos un poco más. Cruzando el patio a la mano izquierda nos encontramos con un enorme espacio edilicio que está completamente abandonado, que parece que quedó varado en el tiempo con escombros hospitalarios y basuras por doquier, y demostrando la total falta de interés en poder invertir en la refacción integral de este lugar. Del lado derecho del patio trasero, llegamos hasta el área de internados crónicos, donde hay un total de 33 varones con diferentes diagnósticos que han sido abandonados por sus familias. Al llegar, nos encontramos con una reja y al cruzar la divisoria, recorrimos varias de las instalaciones donde ubican a cada uno de los pacientes. La situación es tétrica, como si se tratara de una ambientación de una película de terror. Las habitaciones sin las más mínimas comodidades, sucias con excremento en las paredes, sin siquiera un colchón en la mayoría de las camas. La cloaca a cielo abierto y la estructura de las paredes con grandes grietas que representan un peligro debido al paso del tiempo, y esto agregamos que el estado del baño es calamitoso en cuanto a salubridad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Mensaje de esperanza de personas que han perdido sus extremidades. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É Wiki Data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela
Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. CMB is back at it. Mark your calendars for October 14th. It's not just about the food, it's about making a difference. Join us and support a great cause and be part of something amazing. Foodstock by CMB Bank. Your bank, your friend. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game. Mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante, pero también que genera conciencia y podría ser esperanzador para aquellas personas que de pronto por alguna enfermedad rara o enfermedad huérfana podrían perder completamente sus extremidades. Hoy les contaremos un caso de ellos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Todo empezó el 29 de diciembre. Las pruebas de gripe, garganta estreptocócica y COVID todas salieron negativas, pero Ron Rosas se sentía increíblemente enfermo. They tested me and found that I had pneumonia, and then things just progressed. Solo horas después de ser llevado a urgencias, Ron, de 52 años, fue intubado y conectado a un respirador. Time in the middle of the night, they already knew he was septic and really struggling just to live. Rosas sobrevivió, pero el tejido en la parte inferior de sus piernas y brazos no lo hizo. Le dijeron que esas extremidades debían ser amputadas, incluyendo el brazo que usó para jugar el deporte que ha amado por décadas. Rosas fue parte del equipo de tenis de Notre Dame de 1992 que disputó un título nacional. Él dice que su calidad de vida después de la pérdida de las extremidades dependía de su brazo de tenis. Having that joint was essential. En vez de apresurarse para entrar a cirugía, Rosas encontró al Dr. David Sousa del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Without any sort of hesitation, he said, "My goal is to play tennis." Sousa tiene un historial de ayuda a los veteranos con pérdidas de extremidades y creía poder ayudar a Rosas. Incluía casi 70 horas de cirugías por varias semanas. With his right arm, we not only added healthy tissue, but we brought 3 small muscles from his chest wall and then plugged in the nerves that used to control the hand. They were able to reconstruct the entire arm. He actually has the muscle function to be able to control his prosthetics himself. Rosas espera que las personas que enfrentan pérdida de extremidades busquen otras opciones. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y nos vamos hasta España, en donde una joven fue a parquear su vehículo cuando se dio cuenta que en su estacionamiento había otro vehículo parqueado. Pues ella, sin más preámbulo, decidió hacer con su vehículo una broma y allí fue aplaudida en las redes sociales. El caos de encontrar un lugar de estacionamiento es una experiencia que la mayoría de los conductores urbanos se enfrenta regularmente. Sin embargo, en medio de esta lucha cotidiana, algunos conductores recurren a medidas audaces y a veces controvertidas. Una usuaria española se encontró en medio de una situación incómoda que generó un revuelo en las redes sociales. Llegando a su casa en su automóvil, se encontró con la sorpresa de que alguien había ocupado su espacio de estacionamiento. Ante este desafío inesperado, tomó una drástica decisión que llamó la atención. En este video se aprecia cuando Andrea se dio cuenta cuando un hombre había bloqueado totalmente su espacio para estacionar y por eso ella lo que hizo fue colocar su vehículo totalmente bloqueando la salida del otro. La decisión audaz de Andrea generó un intenso debate en las redes sociales. En la descripción del video, la mujer le preguntó a sus seguidores: ¿y tú qué harías? La mayoría de las respuestas aplaudieron el acto de defender su espacio, respaldando su determinación. Éxito y Do It Center le tienen una gran invitación a toda la comunidad para la reapertura de sus diferentes departamentos para este próximo viernes 29 de septiembre.
AVE, con gran placer y honor, nos invita a todo el pueblo de Aruba y todo el pueblo de Latinoamérica para Bing McMee con nos, 29 de setembro, e gran apertura tan esperada entre Duet Center con Grupo Éxito. Nos esperamos a tour de Shetor, en Punto Guinana, nos vai ter apertura, bem enjoy conosco, vai ter hope surprise, é celebração que não é somente para Duet, mas para gente, família e comunidade do país Aruba, que make sure você está junto conosco para nos celebrar como uma família grande na Aruba. Y sabemos que las redes sociales nos muestran muchos videos bastante particulares, pero en esta ocasión yo creo que ya pasó la línea. Pues en China unos jóvenes decidieron tomar una pepa de mango, literalmente de esta fruta, y tomarla como una mascota. Vean el resultado. Para nadie es un secreto los beneficios de una mascota como un perro o un gato que pueden tener para la salud de las personas, pues estas nos acompañan, nos ayudan a controlar el estrés y nos ayudan a ser mucho más activos. Sin embargo, en medio de la pandemia, según un medio en China, allí varios estudiantes chinos diseñaron mascotas de cartón en búsqueda de su consuelo espiritual. Recientemente ha aparecido otra mascota de bajo mantenimiento. Se habla, al parecer, de tomar una pepa de mango y este video se hizo viral. Cabe mencionar que esta moda ha llegado también a China, pues existen personas que los peinan, los acarician, incluso les ponen un nombre, hablan con esta mascota supuestamente. Quienes tienen esta supuesta mascota aseguran que acariciar la pepa del mango es lo mismo que hacerlo con un perro o un gato. Sabemos que este mes de septiembre es un mes el cual se conmemora la fecha de amor y amistad y son muchas las personas que les encanta regalar flores amarillas por esto de la primavera, por esto de la amistad. Sin embargo, una vendedora se las quiso dar de bastante astuta porque se le habían acabado las flores amarillas y decidió pintarlas con un aerosol. A medida que la primavera se abre paso con su característica explosión de colores y fragancias, una tradición arraigada en muchas culturas son las flores amarillas para celebrar la llegada de esta estación más esperada del año. Es por eso que con el paso de los días surgen muchos videos, como ocurrió el día de la primavera. En ese video, allí se viralizó hace unas horas, se muestra la vendedora de flores que enloqueció a la comunidad virtual. El curioso suceso dejó a miles de usuarios atónitos y generando un intenso debate sobre la ética en el comercio de las flores. La vendedora, que aparentemente se había quedado sin flores amarillas, optó una estrategia. Utilizó un aerosol de color amarillo para pintar un ramo de flores, modificando su apariencia para que se asemejen a las tan codiciadas flores del día de la primavera. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más llega el tremendo Loto 5 que tiene un acumulado de 625,000 florines. Así que ya lo saben, para mañana miércoles 27 de septiembre, el jackpot del Loto 5 está en 625,000 florines y con solamente 4 florincitos usted tendrá la posibilidad de ganarse 625,000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, queremos darles las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.